Muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes y seguidores del canal. Bueno, en esta ocasión me gustaría compartirles otro panfleto del Dr. Johnson. Y bueno, ¿de qué va este panfleto? Este panfleto habla un poco del estoicismo. Y bueno, en la primera parte el Dr. Johnson hace un análisis del estoicismo que se basa en la supresión de los males de la vida como son el dolor, la pérdida o la pobreza. Sin embargo, para el Dr. Johnson, dicha supresión es algo radical, ya que considera que el dolor físico, es algo natural a la vida y que a lo más que podemos hacer con él es suavizarlo. Y bueno, a mi parecer esta es la principal diferencia que tiene con el estoicismo de Zenón, ya que es menos radical en ese sentido. Considera que no todos los males se pueden suprimir de tajo. Y bueno, ¿cómo podemos suavizar estos males? El Dr. Johnson nos dice que es con la paciencia. Con la paciencia porque es la que nos ayuda a mantener la calma para no prolongar el dolor o agudizarlo. Y de eso se trata. No se trata tanto de evitarlo o de suprimirlo, sino simplemente de que cuando te toca, debes saber afrontarlo y debes de hacer que sea lo más suave posible. Y bueno, el Dr. Johnson nos dice cómo con ayuda de la paciencia podemos sortear estos males físicos. También cosas como las pasiones y la pérdida. Hay una frase que me gustaría citar del Dr. Johnson que dice: lo más aconsejable siempre es no disfrutar de nada que no esté en nuestro poder conservar permanentemente. Por último, el Dr. Johnson nos da un remedio contra la impaciencia y que tiene que ver con, en la parte de aliviar el dolor, podemos convertir circunstancias que son desgraciadas en felicidad, que tiene mucho que ver con lo que ya mencionaba el Dr. Johnson, que es esta parte del paliativo para las desgracias, de cómo sobrellevar los males de la vida. Bueno, espero que puedan encontrar algo útil en este panfleto y, como siempre, agradezco mucho que estén ahí y que puedan obtener algo a cambio, sin duda. Bueno, sin más que decir, los dejo con la lectura. Un saludo y hasta luego. Sobre el estoicismo, número 32, sábado 7 de julio de 1750. Cita: sea cual fuere la parte de desgracia que te toque en suerte padecer, acéptala en buen grado, pero, si puedes, alivia su peso. Pitágoras. Es tan enjundiosa la parte de la vida humana que pasamos en circunstancias contrarias a nuestros deseos naturales, que una de las principales asignaturas de la instrucción moral debería ser el arte de soportar las calamidades. Y como el mal es cosa tan segura, es deber del hombre procurarse los valores que le permitan encararlo con decencia y decoro. La secta de antiguos filósofos que se jactaban de haber llevado esta necesaria ciencia a su suma perfección fue la de los estoicos o seguidores de Zenón. Con entusiasmo desmedido pretendieron exonerarse de las emociones que asaltaban al común de los seres desprevenidos, y se declararon enaltecidos por las doctrinas de su secta muy por encima de los misterios que amargan la vida al resto de los mortales. Por consiguiente, del catálogo de males que asolan a la humanidad, decidieron suprimir el dolor, la pobreza, la pérdida de los amigos, el exilio y la muerte violenta, y con sus características maneras arrogantes decretaron la prohibición de que se los siguiera considerando objetos de terror o angustia, o se le supusiera la capacidad de perturbar la calma del sabio. Semejante edicto, me atrevo a pensarlo, no ha sido universalmente observado, y es que, aunque uno de sus más decididos paladines, torturado por una violenta enfermedad, clamó que por mucho que el dolor lo golpeara con toda su furia, nunca lograría convencerlo de que se trataba de algo más que de un fenómeno indiferente y neutral. El caso es que no todos los estoicos mostraron tan tosuda oposición a la evidencia de sus sentidos,
como sucedió con un discípulo de Zenón menos inquebrantable, cuando afligido por la gota, confesó que ahora comprendía que el dolor es un mal. Con todo, cabe dudar que tales filósofos puedan ser considerados verdaderos maestros de paciencia, porque resulta que si el dolor no es un mal, parece inútil enseñar a sobrellevarlo. De hecho, cuando se sienten obligados a armar de razones a sus seguidores, dan la impresión de estar negando la mayor de su tesis. Pero contradicciones de esta índole no son infrecuentes en las mentes más preclaras empeñadas en descollar por su originalidad y decididas a imponer opiniones contrarias a la naturaleza. La controversia sobre la realidad de los males exteriores ha dejado de tener vigencia, que la vida está plagada de miserias y que éstas pueden llegar a ser tan acerbas como la entereza son hechos universalmente aceptados. Por consiguiente, será útil averiguar no sólo cómo librarse de ellas, sino cómo mitigar y aliviar las que puedan depararnos los azares de la existencia o las dolencias naturales, y en suma, cómo sobrellevar las desdichas de la vida, cuando las circunstancias nos la vuelven infeliz. El remedio para la mayor parte de las miserias humanas no es radical, sino paliativo. La infelicidad es connatural a la naturaleza del cuerpo e indisociable de nuestro ser, de modo que cualquier intento de rechazarla abiertamente es inútil y vano. Rodeados por los ejércitos del dolor que disparan sus flechas contra nosotros, solo podemos escoger entre las más o menos punzantes o las que fueron bañadas en veneno con más o menos malignidad. Pero lo cierto es que la coraza más resistente que la razón sea capaz de forjar podrá embotar su filo, sí, mas nunca repelerlas. El gran remedio que el cielo ha puesto a nuestro alcance es la paciencia, que si bien no consigue mitigar nuestros tormentos corporales, hasta cierto punto nos permite conservar la calma, para así poder encajar únicamente el empuje real y auténtico de los males, sin agudizarlos o prolongar sus efectos. Nada hay, en verdad, menos idóneo al talante natural del hombre que el arrebatamiento y la furia. Sin entrar en consideraciones acerca de su ocasional impiedad, lo menos que puede decirse es que ambos estados son siempre ofensivos y que a algunos los predispone a odiarnos y despreciarnos en vez de compadecerse con nosotros y socorrernos. Si de nuestra aflicción somos los únicos culpables, observa un antiguo poeta, nuestro primer deber es la paciencia, ya que nadie debe enfurecerse por recibir su merecido. Citan: lo que merecidamente se padece debe sufrirse con resignación. Ovidio. Y cuando fuéramos conscientes de no haber contribuido a nuestros sufrimientos, si el castigo se abatiera sobre el inocente o el impedimento recompensara el esfuerzo diligente y la prudencia, sin duda la paciencia, más o menos necesaria en estos casos, de todos modos sería más fácil de ejercer, ya que nuestra aflicción estaría libre de agravantes y no habríamos de añadir a la dureza de un hado funesto la amargura del remordimiento. En lo que hace a los males que la providencia nos destina, como pueden ser las deformidades, la privación de alguno de nuestros sentidos o la vejez, conviene siempre recordar que la impaciencia no surte efecto inmediato, salvo el de privarnos del consuelo que admita nuestro estado al alejar de nuestro lado a quienes con su compañía y consejos podrían brindarnos distracción y ayuda. Y respecto de las perspectivas del futuro, aún menos se justifica, pues que, amén de no disminuir nuestros males, nos arranca la esperanza de ser resarcidos precisamente por quien, siendo responsable de infligirlos, podría recompensar a los que saben sobrellevarlos. Junto con las penurias que tienen remedio, la impaciencia ha de evitarse porque supone una pérdida de tiempo y concentración, malgastados en lamentaciones, que de ser aplicados convenientemente podrían servir para remover sus causas. Entre los agradecimientos de los que Turenne solía ser testigos a sus interlocutores, al evocar la memoria de quienes le habían instruido en el arte de la guerra, destacaba especialmente los que dirigía al honorable personaje que le había enseñado a no perder su tiempo lamentando los errores que hubiera cometido, sino a hacer de inmediato lo que fuera necesario para corregirlos.
Conviene distinguir nítidamente entre la paciencia y la sumisión, por un lado, y la cobardía y la indolencia, por otro. No sirve de nada reconcomerse, pero siempre es legítimo dar batalla. Y es que las calamidades de la vida, al igual que las necesidades de la naturaleza, son llamadas al esfuerzo y pruebas de diligencia. Cuando nos sentimos abrumados por la aflicción, no tiene sentido languidecer y pensar que sólo de esa manera estaremos respetando la voluntad de Dios. Como cuando sentimos la garra de la sed, no lo tiene decirse que está prohibido beber agua. Como las desgracias son obra de Dios, nunca se puede saber con toda certeza si son una bendición o un castigo. Pero como también las manifestaciones de la providencia han de ser interpretadas según la ley general de la analogía, nada nos impide concluir que es tan legítimo eliminar este obstáculo o aquel otro, que sólo hemos de cuidarnos de procurarnos alivio a costa de aumentar nuestra culpabilidad, y que el designio del Creador nos recompense o castigue, se cumplirá merced a las tareas que nos pone en el necesario deber de realizar. No hay estado en el que su desempeño sea más dificultoso que en el caso de enfermedades muy dolorosas, que de hecho pueden llegar a serlo tanto que parecieran capaces de acabar con la misma resistencia vital, y que dejan escaso margen para atender a lecciones y reproches. En estos casos, la naturaleza del hombre merece alguna indulgencia, y salvo la impiedad, cualquier otro comportamiento extravagante puede serle perdonado. Dicho lo cual, y para evitar caer tan fácilmente en la tentación de sentirnos con derecho a los tristes privilegios del infortunio confirmado, conviene recordar que la más extrema agonía de la mente humana sea capaz de concebir o de infligir la maldad del hombre ha sido ya sobrellevada con entereza, y que si los dolores de las enfermedades pueden llegar a ser, como de hecho pienso que es el caso, mayores que los de la tortura artificial, por su misma naturaleza también son de más corta duración, puesto que capaces de romper la resistencia física o sumir momentáneamente en la inconsciencia el nexo vital entre el cuerpo y el alma, de tal suerte que dejamos de sentir el dolor de la enfermedad al ser tan violento que se aborta su manifestación. Me atrevería a decir que hay buenas razones para sospechar que la mente y el cuerpo están tan bien conjuntados que no son capaces de soportar los padecimientos infligidos a una de las partes cuando la virtud cede antes de la vida, y que el alma bien conformada prefiere ceder antes que someterse. En el caso de las calamidades que afectan principalmente a las pasiones, como la merma de la fortuna, la pérdida de amistades o el deterioro de la voluntad, el mayor peligro de mostrarse impaciente se manifiesta en la primera embestida. Pero no pocos recursos hay a nuestra disposición para esquivar el primer golpe. Por norma, lo más aconsejable siempre es no disfrutar de nada que no esté en nuestro poder conservar permanentemente. Baste con pensar en lo distintos que son el disfrute momentáneo de cualquier beneficio terrenal y la constante y rutinaria diligencia en pro de la felicidad futura para ver lo acertado que es este consejo, obra, además de la única autoridad incuestionable. Y sin embargo, no es comparable a la advertencia de que mejor es no andar para evitar tropiezos, o no ver para que la mirada no pose en alguna cosa deforme. Parece razonable gozar de las bendiciones con ánimo confiado, y renunciar a ellas con humildad, así como confiar en que las bondades que disfrutamos no cesarán sin traza de insolencia ni voluptuosidad, con la misma firmeza con que hay que aspirar a la recuperación de lo que hayamos perdido, sin entregarnos al abatimiento o a las murmuraciones. La principal defensa contra la estéril angustia de la impaciencia es la que nace de la contemplación frecuente de la sabiduría y bondad del Dios de la naturaleza, que en sus manos tiene riqueza y pobreza, honor y desgracia, placer y dolor, así como la vida y la muerte. Solo si estamos firmemente convencidos de que todo conspira en favor nuestro y de que es posible convertir las desgracias en felicidad si sabemos acogerlas debidamente, seremos capaces de bendecir el nombre del Señor, sin importar si nos lo ha dado todo o nos lo quita. Cita: El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job capítulo 1 versículo 21.